Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al segundo Festival del Cuento Corto Peruano. La primera intervención de esta noche estará a cargo de la magíster Eliana Vázquez Colichón. Eliana Vázquez es catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural. Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia, España. Realiza estudios de doctorado en estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Alicante, España. Ha concluido los estudios del doctorado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Además, es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. En 2001, publica el poemario Columna Vertebral bajo el sello editorial de Arte Reda. En diciembre de 2015, ha publicado y presentado su nuevo libro de poesía, Desde el otro lado, bajo el sello editorial Mascapaicha. Se encuentra próxima a publicar el poemario Vendaval. Textos de su autoría aparecen en revistas educativas, revistas literarias y antologías del Perú y del extranjero. Le cedemos ahora la palabra a la profesora Eliana Vázquez Colichón. Muy buenas noches, Alex. Gracias con las compañeras de la mesa de esta noche, que son Ana Belén, Inga y Talía Col. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes que están ahí conectados, siguiéndonos en esta transmisión. Es para mí un placer poder dar inicio a este segundo Festival del Cuento Corto Peruano, ¿no? Porque al hablar de la literatura escrita por mujeres en el Perú, de este último siglo XX, del que estamos viviendo, de este siglo XXI, es realmente verse maravillado de toda la producción que tenemos a lo largo de todos los años que han transcurrido de este siglo XX y de este siglo XXI. Hablar de la escritura propiamente hecha por mujeres data desde el inicio de la historia de la humanidad, pero digamos que hemos estado silenciadas durante muchos siglos y eso hace y despierta el interés de la crítica, en este caso de la crítica literaria, cuando nos ponemos a hacer el recuento de todo aquello que las mujeres hemos escrito en estos últimos tiempos, en estos últimos siglos. Yo quiero empezar por traer a la memoria a una escritora, una poeta, una narradora, una periodista que nace en el año 1848 y fallece en 1924, que es Lastenia Larriba de Llona. Tengo en mis manos esta edición, que es una edición de su libro Cuentos, así se titula. Este libro Cuentos es una reedición que se ha hecho este 2019 gracias a los apoyos que hace el Ministerio de Cultura. Podemos tener en nuestras manos este ejemplar, es un estudio de José Donaire, quien recibe, por supuesto, este premio para poder publicar. Y es bien interesante ingresar al mundo narrativo de Lastenia Larriba de Llona, porque este libro Cuentos fue publicado en el año 1919, gracias a que su hijo tenía relación con el gobierno de turno y el Ministerio de Guerra decide publicar, auspiciar esa edición de cuentos del año 1919. Es una escritora realmente maravillosa, una escritora que vivió fuera, que fue muy conocida en España, que es estudiada en España. Además, es una escritora sumamente interesante. No hay el tiempo como para leerles un texto completo, porque los textos no son tan cortos de este ejemplar, pero lo pueden ustedes conseguir. Aquí tengo la portada, Lastenia Larriba de Llona. Este está por Maquinaciones Narrativa. Cuentos, y fíjense qué curioso, porque este libro se publica en el año 1919 y se ha vuelto a publicar para estar, digamos, vigente en las manos de todos nosotros el año 2019. Entonces han pasado 100 años y 100 años después los textos de Lastenia Larriba de Llona siguen teniendo un mensaje muy claro, un panorama humano, nos vemos reflejados en cada uno de sus personajes, los hijos, los nietos. Hay un cuento maravilloso que yo se los recomiendo, que se titula Mañana de Primavera, de Lastenia Larriba de Llona, que está en esta colección, y realmente es
un texto maravilloso de cómo se percibe la vejez y cómo los otros, es decir, los jóvenes, perciben, ¿no?, a esta mujer que es la protagonista del cuento en esta etapa en la que ya pasa a la vejez. Y no es un personaje, digamos, tan mayor, no es una mujer de 80 años, es una mujer de 60 años, pero digamos que para la época, ¿no?, estamos hablando de que este texto se publica en 1919, definitivamente para la época, pues ya era considerada una persona mayor, ¿no? Yo les voy a leer de la Astenia solo la dedicatoria que tiene este libro que se publica en 1919 y que se ha reeditado el año pasado, 2019. Es una dedicatoria dirigida a su hija, María Eugenia. Miren lo que dice, leo así. María Eugenia, a ti sin cuya inteligente, cariñosa y perseverante cooperación no habría llegado a ver la luz pública la obra intelectual mía. Dedico este volumen. Tú no solo me sirves de apoyo material en la casi ceguera en la que hoy me encuentro, como le servía al ciego rey Lear su piadosa hija Cordelia, sino que me guías también por el intrincado laberinto de las páginas que he escrito y acumulado entre las vicisitudes de más de 40 años. Justo es, pues, que me apresure a hacer público mi sentir a este respecto, ya que, como es probable, no alcanzo yo a ver impresos los 12 tomos de que consta mi obra. Serás tú la que prosigas con el mismo empeño con que a ello estás ahora consagrada, a dar fin a esta tarea que te ha impuesto tu amor filial. Tu madre, Lastenia. Una hermosa dedicatoria, me gusta mucho, les recomiendo este libro. Y así como estamos revalorando la obra de escritoras en todos los géneros, en la poesía, en la narrativa, en el teatro, creo que es importante que estos premios del Ministerio de Cultura ayuden a dar a conocer, a sacar a la luz, ¿no?, de esa condena, ¿no?, en la que están las escritoras olvidadas, de traerlas nuevamente, y la mejor manera de traerlas al mundo del siglo XXI es reeditando sus textos. Entonces, felicitamos esta edición, esta publicación, y realmente es un deleite leer los textos tan vigentes de la Astenia Radriba Bellona, y este libro han pasado 100 años y pareciera que fue escrito hace muy poco, ¿no? Eso es lo maravilloso de la obra, en este caso de la narrativa. Cuando hablamos de narrativa vamos a encontrarnos con muchos conceptos y con muchos criterios. Yo he tenido el gusto de leer un artículo que a mí me ha parecido sumamente interesante. He leído varios de este autor, pero este autor es Eric Ronnie Vázquez Guevara, es un estudiante de la maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y él tiene un artículo que se titula El estallido en la marginalidad, apuntes preliminares para un panorama del microrrelato escrito por peruanas del año 2000 al 2019, es decir, recoge los últimos 19 años, y es maravilloso ver el recuento que él hace y todos los cuadros que él pone de todas las ediciones, de todas las antologías, de todos los concursos, de todos los premios que han tenido lugar en estos últimos años sobre el microrrelato. Es una maravilla descubrir el mundo en el que están involucradas las escritoras dentro del microrrelato y cómo el microrrelato ha ido cobrando una vigencia tal que hoy tenemos muchos estudios que hablan sobre el tema y que yo los invito a revisar. Hay aquí muchas escritoras, muchos nombres, que seguramente algunos son más conocidos que otros, pero yo creo que este panorama que nos ofrece en este artículo Vázquez Guevara nos va a dar luces, sobre todo a aquellos que queremos seguir investigando y analizando el tema de la narrativa en el Perú y cómo el microrrelato ha cobrado tanta vigencia en los últimos años y además ha existido desde siempre. O sea, no es que no ha existido nunca, ha existido desde siempre. Yo tengo en mis manos también una edición que les recomiendo, que es esta de Natalie Villena, 15 narradoras peruanas, que lleva el título de un verso de Noches de Adrenalina, como si no bastase ya ser. Es este. Profesora, disculpe su audio, por favor. ¿Se ha desactivado el audio? Profesora, disculpe, ¿me puede escuchar? Profesora Eliana, ¿me puede escuchar?
Profesora Eliana, ¿me puede escuchar? Buenas noches. Novelistas, muchas de las escritoras que vamos a tener también en este encuentro son poetas, son narradoras, ¿no? Y se dedican dentro de la narrativa al cuento y a la novela. Hay una edición que se titula Divina, La mujer en 20 voces, que es una edición que salió, si mal no recuerdo, esta es del año 2018, así es, del año 2018, se presentó aquí en Lima, la pueden conseguir vía Amazon, y aquí hay escritoras de todas partes de Latinoamérica, y dentro de estas escritoras, en el caso de Perú, se escogió los textos de Cecilia Granadino, una gran narradora nuestra, peruana, y un poco para que vayan entrando en este mundo de la narrativa y en este caso del cuento corto, voy a leerles un texto que fue seleccionado precisamente para esta antología de Cecilia Granadino. Se titula Oración. Dios te salve María, bendecida con un niño concebido en el amor y el placer. Tú que ante la amenaza de la lapidación tuviste tanto miedo, pobrecita, que cuando te aclamaron virgen aceptaste su verdad. Descubre tu secreto, no nos arrojen piedras en nombre de tu pureza, porque tú no concebiste virgen, lo sabes. Son testigos el placer en tus entrañas, el calor de tu cuerpo acariciado y los besos recibidos. Nadie nos apedree si tenemos iniciativas al hacer el amor. No pregunten suspicaces y castradores quién te lo enseñó, y escalen y desciendan de nuestro monte Calvario cada día sin abrazos, sin voz. ¿Cuántas mujeres mueren desconociendo el amor, un orgasmo? ¿Cuántas las cuasi violaciones consentidas dentro del hogar? ¿Cuántas pequeñas Marías de apenas 12 años entregadas por dinero a un infeliz violador? Lee las estadísticas, ten piedad, deja tus altares, únete a nosotras, basta de silencio. Amén. Miren ustedes, ¿no? Esta es una invitación para que se queden aquí conectados todos estos días de este Festival del Cuento Corto con todos nosotros para escuchar las voces de todas las narradoras. Dentro del programa que tenemos van a participar esta noche Ana Belén Inga Saldarriaga, Talía Coloma, tenemos luego a Lisbio Caña, Susan Nolteinos, Giovanna Porarolo, Geniva Fernández, Tamara Paloma, Celide Chávez, Lisette Paco Quispe, Carmen Huachés y Otilia Navarrete. Dentro de todos estos nombres, ustedes habrán notado que están escritoras muy reconocidas en el ámbito de la novela y del cuento, como son Giovanna Poralolo, Susan Nolteinos, Otilia Navarrete, Celide Chávez, Geniva Fernández. Y también tenemos las voces de jóvenes escritoras, lo cual me parece una iniciativa interesante, porque así podemos tener el placer de escuchar todas las voces femeninas juntas. El cuento es un frondoso y sabroso árbol cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos y ha dado infinitos y seductores frutos que agradan a los oyentes y lectores de todas las épocas y de todos los lugares del mundo. Como sabemos, el cuento nació en forma oral y utilizó las palabras de los respectivos idiomas para crear y compartir historias que emocionan y deleitan a los seres humanos. Con la invención de la escritura alcanzaron una eternidad verbal. Los creadores de los cuentos orales y escritos son verdaderos artífices del oficio de narrar con brevedad y concisión. Características esenciales de este objeto verbal mágico que nutre la mente y la imaginación de quienes gozan y sufren con los pequeños o grandes cambios que nutren la estructura de la narración. Dice el maestro Juan Bosch que, comillas, cito, cuento quiere decir llevar cuenta de un hecho. La palabra proviene del latín computus y es inútil tratar de rehuir el significado esencial que late en el origen de los vocablos. Una persona puede llevar cuenta de algo con números romanos, con números árabes, con signos algebraicos, pero tiene que llevar esa cuenta. No puede olvidar ciertas cantidades o ignorar determinados valores. Llevar cuenta es ir ceñido al hecho que se computa. El que no sabe llevar la cuenta de un suceso no es un cuentista, cierro comillas, fin de cita. El denominado cuento corto no es sino una de las múltiples y originales variedades de ese tronco común que es el cuento oral.
que luego utilizó la escritura para multiplicar y perennizar la tarea esencial de dar vida a las historias que iluminan la mente y enriquecen la sabiduría vital y artística que necesitamos todos y cada uno de los seres humanos. Por ello se dice que en el origen y desarrollo de los diversos géneros y subgéneros creados por las literaturas de diversas civilizaciones aparecieron a la vez el cuento y la poesía. Y la experiencia personal de cada uno de nosotros da fe de ese hecho extraordinario de habernos transformados en lectores u oyentes de los maravillosos textos que acompañaron nuestra infancia en todas las etapas del devenir de nuestra existencia. Volviendo al cuento corto y al asunto clave de su extensión, debemos decir que es muy difícil definir los límites de su territorio verbal o el número canónico de palabras que éste debería contener para ser reconocido como tal. Esta variedad que celebra su segundo y bien merecido festival, cual si fuese un país de alguno de los continentes, está rodeado por todos lados, a babor y a estribor, por otras especies con las que se confunde, por ejemplo, la novela corta, el microrrelato, la fábula, el apólogo, la alegoría, entre muchos otros. Pero lo importante es que el creador o creadora sabe llevar la cuenta de las palabras que necesita un cuento corto para ser reconocido como tal. Aunque las transgresiones tampoco son negativas y por el contrario enriquecen estas posibilidades para el deleite artístico de los oyentes o lectores. En este texto que yo les acabo de presentar de Cecilia Gradadino, ¿cómo podríamos establecer esta categoría? ¿No? Es un texto corto, sí, es un cuento corto, pero es un cuento que también está plasmado de poesía. Y eso es lo interesante, es que la poesía está en todo, no necesariamente tenemos que estar ante un texto poético para decir que estamos en un lenguaje poético, el lenguaje que utilizan muchas de las narradoras que ustedes van a tener el placer de escuchar aquí, como son Otilia Navarrete, Yeniva Fernández, Celide Chávez. Celide Chávez, por ejemplo, es una de nuestras grandes novelistas. Yo creo que nadie ha dejado de conmoverse con los personajes, con la ternura, en el cómo nos vemos representadas como mujeres en los cuentos y en las novelas de estas escritoras y en especial de Celide Chávez, que tiene un magistral talento para contar las historias, ¿no? Ustedes van a tener el privilegio de escuchar el jueves 3 y ahí ustedes estarán o no de acuerdo conmigo, porque todos somos libres de expresar nuestras opiniones. Pero yo, desde aquí, los invito a disfrutar de estos días del Festival de Cuento Corto y agradezco a la Academia por haberme permitido dar estas pequeñas palabras. Me gustaría leer más textos, pero los textos son más amplios y nos tomaría mucho tiempo y yo prefiero que ustedes se queden deleitándose con los textos de las narradoras invitadas a este segundo Festival de Cuento Corto Peruano. Agradezco a la Academia y agradezco a la comisión organizadora de este evento por esta magnífica idea de tener las voces femeninas contando las historias para todos y cada uno de ustedes. Doy así por inaugurado este segundo Festival del Cuento Corto Peruano en nombre de la Academia Peruana de la Lengua y de nuestro presidente, el doctor Marco Martos Carrera. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, profesora Eliana Vázquez, por su intervención. Y ahora continuamos con la primera participación de la narradora Ana Belén Inga Saldarriaga. Ana Inga Saldarriaga, con La intrusa de la noche, ficción corta, ganó el primer puesto en julio del año 2020 de un concurso de cuento y poesía en la Universidad Nacional de Piura, donde actualmente estudia lengua y literatura. Es docente del área de comunicación en una escuela de la región. Le cedemos ahora la palabra a Ana Belén Inga Saldarriaga para iniciar la lectura. Sí, buenas noches con todos. Bueno, felicitar también a la magíster Eliana Vázquez que nos ha dado una introducción muy buena, englobando todo lo que es con respecto al cuento, a nosotros como mujeres también expresándonos. Voy a empezar con lo que es la narración de mi cuento, que es La intrusa de la noche. Realmente es la producción literaria más corta que tengo. Es por ello que la escogí para la presentación el día de hoy.
si me permite. La intrusa de la noche. Es un poco más de las 6 de la tarde. El sol se prepara para descansar y yo para regar la parte del jardín que aún vive a la muerte de mi abuela. Ella mantenía felices las plantas que ahora no paran de secarse. Abrigo a mi abuelo y lo dejo con sus dolencias. No ha dejado de empeorar desde la partida de su esposa. Ya ha sufrido un par de preinfartos y su frágil estado se compadecen hasta los chilalos. Estos pajaritos se posan todas las tardes sobre el cableado público y cantan para animarlo. Mientras avanzo hacia el jardín, pienso en la posible partida de mi abuelo. Me pregunto si encontraré la fuerza para enfrentarlo. Un remolino de aire me sorprende y se filtra hasta mis huesos. La sensible piel se me pone como de gallina. Presiento que algo invisible deambula en el ambiente. Pero enseguida me desintereso cuando el agua escapa por la manguera. Cada vez que riego debo ponerme de espaldas contra el obeso tanque de agua. Este descansa estático sobre la azotea. Mi jornada se vuelve un tanto aburrida. Entonces, tarareo When a Man Loves a Woman de Michael Bolton. Zigzagueo la manguera del ritmo a la improvisada canción. De pronto, un espontáneo susurro se une a mis balbuceos románticos. ¡Ey! Es lo que me murmullan. Giro para ver al posible emisor, pero a nadie identifico. Decido volver a mi quehacer y a mi tarareo. Nuevamente, esa ruidosa voz vuelve a susurrarme, pero yo decido permanecer inmóvil. Es inútil. Una extraña sensación de curiosidad me tienta a investigar. Mi sensibilidad no se resiste al acoso paranormal. Volteo y elevo mi mirada hacia el tanque. Una cara de rasgos femeninos se esconde tras este, pero una larga cabellera de hebras azabaches baila en el viento. Nunca antes he visto una cabellera tan sorprendente. Infiero que debe pertenecerle a la hija mayor de los nuevos vecinos. Lo más probable es que ha estado explorando sus dominios, ha sentido curiosidad por mi azotea y ha cruzado sin permiso. Al correr el riesgo de ser descubierta, ha procurado esconderse. Me distraigo nuevamente en las plantas. Transcurren algunos minutos y al fin me siento satisfecha. Cierro la llave, envuelvo la panguerilla y la devuelvo a su lugar. Mientras ingreso a la casa, elevo la mirada por última vez. La presencia permanece expuesta, no se inmuta ni rehúye. Un pequeño semblante de un color increíblemente pálido se muestra sin desvenencias. Sus negros y lacios cabellos llegan hasta el filo de la azotea. Me enfoco en sus ojos y estos se abren como dos infiernos. Me aterro y desvío la mirada enfocándome en mi camino. La oscuridad de la noche ingresa a la casa junto conmigo. En la cocina me sirvo un vaso de agua tratando de calmar mis apabullados nervios. Me recuerdo de mi abuelo y le preparo una manzanilla. Avanzo por el pasadizo sosteniendo la taza con cuidado. Entonces, un nuevo remolino de viento, idéntico al que había sentido en el jardín. Viene del fondo del zaguán y me intercepta a medio camino. Me detengo para resistirlo y luego ingreso a la habitación de mi abuelo. En la estancia planea un frío sobrenatural. Busco a mi amado viejo con los ojos. El pobre yace de la misma manera, tal como lo había dejado minutos antes. Sus vistas están abiertas hacia el techo raso. Sus ojeras tienen una tonalidad desabrida y de su boca semiabierta escapa una especie de vapor. Una tristeza apuñala mi pecho y la taza resbala de mis dedos. Un ruido desagradable retumba entre mis paredes. Me arrodillo a la cabecera de la cama
para sentir si mi pobre viejo aún respira. Sin embargo, ya no hay alma en este cuerpo helado. Este es el final de este cuento corto y bueno, es una historia como también lo identificaba Cortázar en algún momento, que consideraba el cuento como una construcción muy breve, ¿no? Y constante tanto en la vinculación experimental. Esto fue algo que yo viví cuando era una adolescente y lo pude plasmar en un relato corto, detallado, conciso y altamente sentimental en este caso. Eh, Cuando uno tiene una experiencia que considera relevante en su vida, bueno, en mi caso, es lo primero que hago es tratar de convertirlo a algo fantástico, lo cual sucedió con este cuento. Eh, si bien es cierto, uno de los escritores que a mí más me gusta personalmente es Julio Cortázar, que incluso, como él lo menciona en algún momento, y lo dice, que el cuentista está frente a su tema, frente a ese embrión que ya es vida, pero que no adquirió todavía su forma definitiva. Y siempre va a ser la literatura de Cortázar una normalidad aparente que en algún momento se rompe, ¿no? También a su gran influencia de Edgar Allan Poe. Más allá de que el cuento sea corto, sea experimental, este cuento tiene un acercamiento a lo que es para mí la poesía, que más que todo es una prosa que nos comunica, que nos hace sentir más que todo. Yo creo que un cuento, si no hace identificar a la persona, si no hace sentir a la persona más allá de lo que uno está escribiendo, pues entonces no ha logrado ningún impacto. Y es así como estas vivencias pueden ser sistematizadas. Además, es profundo. Los cuentos tienen un cierto grado de profundidad para poder ser, eh, claro que todas las personas no vamos a concebir una historia igual que las demás. Quizá a algunas personas les parece un poco más interesantes, a otras les parece más profundo, a otras quizás se va más por el sentimiento, otras dicen, no, a mí me dio un poco de miedo, ¿no? Aquí lo que es en el cuento se refleja pues es que la protagonista prácticamente al final se deduce que lo que ella observaba puede ser a lo que se nos ha explicado, se nos ha contado, como es la muerte, ¿no? En el contexto en el que ya se ubicaba, pues, su familiar. Aquí también hay un cruce entre lo fantástico, que es muy poco, que más que todo es sobre lo experimental que alguna vez viví, sobre la muerte de mi abuelo y la muerte también de mi padre, ¿no? Entonces, esta recopilación de eh, frases, de descripciones, de detalles, nos han dado este gran resultado, como el que también, como lo mencionó eh, nuestro mediador, fue ganador de un concurso de cuento en la Universidad Nacional de Piura, donde yo estudio, que fue organizado a nivel de la facultad. Yo invito realmente a que puedan leer, puedan abrirse también a personas como yo que estamos iniciando prácticamente en un mundo de lo que es la literatura, la escritura, y estamos plasmando todo lo que nosotros podemos escribir, ¿no? Yo justamente conversaba con un escritor aquí pirano, yo soy de Piura, y le decía pues que yo tengo muchas historias, pero que nunca había podido, me daba miedo, me daba nervios publicar o concursar o simplemente narrarlos como lo estoy haciendo ahora, pero este año eh,
he podido sistematizar este, así como otros cuentos. Como repito, este es el más corto, adecuado para la presentación, y me ha traído muy buenos resultados, más que todo a nivel personal. Yo agradezco mucho a la Academia Peruana de la Lengua por permitir a personas como yo, que estamos dando inicio en este placer que es narrar, que es escribir, y también a las demás personas motivarlas, ¿no? A que nunca se queden con las cosas en la cabeza, que nos expresemos como nosotros mejor lo sabemos hacer. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Ana Belén Inga Saldarriaga y continuamos con la segunda participación de la noche, que estará a cargo de Thalía Coloma. Thalía Coloma es actriz y directora de teatro. Es bachiller en educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actriz egresada de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Tiene formación de terapeuta de artes expresivas en TAE Perú. Alumna de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el año 2018 pertenece al colectivo Caballo Rojo, donde dirige proyectos teatrales. Le cedemos ahora la palabra a Thalía Coloma. Quisiera saber si es que se me escucha bien. Alex, si me haces una seña, voy a saber. Sí, se escucha bien. Voy a comenzar leyendo un texto que se llama Chevrolet del 55. El viejo Chevrolet Bel Air rueda con pesadez por el camino que lo conduce fuera de la ciudad. Las ruedas agotadas. Los asientos amplios como sillones antiguos mantienen las partes de un tapiz que se esfuerza por mantenerse en su sitio. Una ventana trabada a medio abrir. La palanca de cambios al lado del timón se resiste a ejecutar las marchas del día. El tablero, una larga tira con detalles cromados que finalizan en un reloj con las agujas detenidas. Sobre el reloj, las letras doradas que dicen Bel Air. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Te acuerdas de la playa? ¿De los largos paseos? ¿De los hoteles en los que pasábamos las noches? ¿Aún recuerdas esa ruta al norte? ¿Recuerdas el sonido de las olas que parecían romper todas las rocas? Espero que te siga gustando el camino. En un año ha cambiado mucho, sí. Ahora hay más casas en el desierto. ¿Te sigue gustando? El auto, digo. ¿Lo ves? Aún funciona. Si fuera otra persona, no podría creer que este auto todavía rueda. Si se detiene, me ayudarás a hacerlo avanzar. Aún estamos lejos. Te había contado que lo compró papá y que era de segunda. Y era un carro viejo cuando yo nací. Tenía su historia. Siempre decía que compró el modelo de 4 puertas por comodidad, pero no. Yo sabía que no era verdad. Fue el más barato que encontró. La carrocería ahora está llena de parches sin pintura, pero la lata se mantiene bien. Yo lo heredé. Bonita herencia. A veces los cambios se traban y hay que forzarlos. ¿Lo ves? ¿Lanchón? Sí, así lo llamábamos. ¿Recuerdas todo lo que hemos vivido aquí? ¿Te acuerdas las veces que hacíamos el amor en el asiento de atrás? Esto es casi un hotel, decías. Cuando íbamos a la playa ya éramos conocidos. Los del lanchón nos llamaban. Nosotros en medio de ese desorden de autos. El sonido del mar era la música de fondo. Nuestros gemidos, el coro. Parece que no te acuerdas. Mira el reloj frente a ti. Hermoso reloj. Se ha detenido. Exactamente a las 11:20. Hoy que te esperé por tantas horas, pensé en qué momento se detuvo el tiempo. A las 11:20 de la mañana o de la noche. El auto estaba ocupado. ¿Por quiénes? ¿O estaba vacío? ¿Qué? ¿Que por qué pregunto tanto? Ni yo misma sé. ¿Escuchas los cambios? Rugen y sacuden todo el auto. Primera, fuerza. Segunda, golpea. Tercera, se remece. La autopista está libre. En la ciudad, el tráfico está cada vez peor. Siento más el gas tóxico del tubo de escape viejo y descuidado. Me provoca cerrar las ventanas, aunque esa de atrás está trabada. Si lograra cerrar todas las ventanas, el gas entraría igual. Podría asfixiarme. También hay otras cosas que asfixian. Cuando llego a casa, mi cabello, mi ropa huele a gas. Y quiero quitarme ese olor, pero no puedo.
Está en todas partes. Todos los tubos viejos y oxidados se juntan en el tráfico, unen sus pestilencias y nosotras las respiramos. ¿Verdad? Maldito claxon. No funciona. Quisiera que suene y en medio de la autopista mantenerlo presionado. O que suceda como esa vez que se quedó pegado durante horas. En la ruta podía ver cómo las personas tenían esa expresión incómoda, atormentados por ese ruido invasivo, agudo, clavándose en sus cuerpos. Y yo, ya en carne viva, sin poder evitarlo. Hasta que de un momento a otro se apagó, como si ese grito prolongado hubiera acabado con todas sus fuerzas. Ahora dime algo, no vaya a ser que me duerma. ¿Algo como qué? No lo sé, algo que te imagines, algo que desees. O canta algo. Por último, un sermón, un rezo, una palabra. Nada, maldito claxon. Nos vamos acercando. Llegaremos justo a tiempo. El auto lleva ahora siguiendo la línea blanca que guía la autopista. A veces continua o entrecortada, su trazo define el curso del viejo Chevrolet. El brillo de los granos de arena se muestra a lo largo del camino como el reflejo de diminutos espejos. El camino afirmado, solitario, deja atrás la línea blanca que como un extenso cordón ha atado los recuerdos desde el inicio hasta el fin del camino. Ella observa por el espejo retrovisor cómo la autopista va quedando atrás. Mientras avanza, trata de desanudar ese largo cordón de ira que la ha traído hasta aquí. Descubre que no puede. El viejo Chevrolet se detiene frente al acantilado. Si alguien hubiera visto ese auto viejo y destartalado, habría pensado que estuvo allí siempre y había atribuido la falta de pintura al trabajo de la brisa marina. El recuerdo es tan fuerte que he estirado el cordón y con él los finos hilos que tejen las miradas, las respuestas, los anuncios, las distancias. Estirados hasta el límite los hilos, las líneas de la autopista, los recuerdos, todo se ha quebrado. Llegamos al mar. El mar ahí abajo debe de estar frío, como siempre. Y la playa, libre. ¿Vamos? No puedes bajar. No puedes. Te ayudo. Pesas demasiado. El bulto que acaba de caer del auto deja una gran huella en la arena. Mientras llega al borde del acantilado, la ancha franja que marca en el camino acaba con los reflejos de los diminutos espejos de arena que los rodean. Tenías que volver a la playa. El reloj se detuvo. La hora, 11:20 de la mañana, con el auto ocupado por una pareja. A veces hay que forzar los cambios. Fuerza, golpea, se remesa. Ahora déjalo ir. Vele. Qué fácil es olvidar, ¿no? Ese es el primer cuento que les voy a compartir. Quisiera compartirles otro que se llama San Bartolo. Sucede en esta caleta, al sur de Lima. San Bartolo. El mar entre San Bartolo y Pucusana se ofrece calmado. El cielo amaneció despejado. Hace frío. La caleta de San Bartolo celebra San Pedro y los botes desde un día antes se han balanceado al compás del suave oleaje. Sobre el yengle 1, un pelícano contempla a 6 pajarillos que lo observan en la popa. Parecen absortos frente al tamaño del ave, absortos frente a su gran pico. Los restos de una red antigua anudada a una boya mece el bote como un largo brazo, y los ojos del pelícano se entrecierran, dando una sensación de tiempo detenido a voluntad del ave. Amo y señor del balanceo, de la mirada, de la eternidad atrapada en el vaivén de las olas, hasta que el primer pescador llegue anunciando el comienzo de la celebración. El loco, así lo llaman, se alista desde temprano, luego de volver del mar. Mientras se mira en el espejo, en su mente aún permanecen los recuerdos de los viajes en grandes embarcaciones, mar adentro, llenando los depósitos con toneladas de peces. En su memoria guarda la imagen de los peces agitándose, moviéndose desesperadamente, aferrándose a lo que les queda de vida. Sobrevivir. La baja temperatura de la mañana lo transporta nuevamente a la embarcación, donde el frío calaba los huesos, sobrecogiendo a todos, tomando los cuerpos de los pescadores. Algunas veces, al inicio, el frío tomaba al loco por la tibia, otras veces por las rodillas o la nuca. Nunca sabía por dónde llegaría, hasta que con el paso del tiempo lo entendió. Entendió que el frío,
Tal vez al saberse solitario y lejano en medio del mar, no los dejaba dormir para no pasar inadvertido. Al verse descubierto, él pensaba que esta era la razón de sus males. El frío se instaló en sus brazos, entumeciéndolos con frecuencia. Así lo comentaba ante las miradas burlonas de los demás pescadores, que, junto con sus memorables peleas con cualquiera que intentara enfrentarlo, él, a la menor duda, blandía un largo cuchillo con mango blanco. Dieron lugar a su sobrenombre, el Loco. El entumecimiento hizo cada vez más difícil continuar con su trabajo en esas embarcaciones. Así llegó a San Bartolo, 15 años antes. Con sus ahorros compró un bote al que llamó Lucero y luego rebautizó como Milton, en honor al único amigo que encontró en San Bartolo y que desapareció una noche cuando salió a pescar y al parecer fue sorprendido por un gran oleaje. Han pasado 5 inviernos desde ese día sin que se le encuentre. Solo se encontraron partes de su bote. Milton solía acompañarlo en la pesca y entre las conversaciones de madrugada le hizo entender que quedarse en este balneario no era tan malo después de todo. El 28 de junio, ayer, los vecinos miraban al Loco con curiosidad mientras regresaba a casa con unos sobres y un rictus de incomodidad, como siempre. Aunque el Loco no regresó solo con los sobres de diagnósticos y recetas. Regresó con palabras guardadas, reservadas para San Pedro, o San Pedrito, como lo llamaban los pescadores. Los vecinos no pudieron ocultar su sorpresa cuando por la noche partió a pescar, después de haber visto su bote sobre las piedras en la playa durante buen tiempo. En la pesca de la noche, el Loco tira de la red que contiene una cantidad inesperada de peces. La red está tan densa que termina por romperse y decenas de peces caen al bote en el intento desesperado de volver al mar. En la red que recoge, un pequeño pulpo se desliza hacia su brazo. Al cogerlo, siente su flexibilidad, su textura resbaladiza. Ojalá fuera igual que tú. El frío no tendría dónde quedarse. El Loco sonríe mientras lo devuelve al mar. Luego, junta los peces para entregarlos como ofrenda y recibir flores que colocará junto a San Pedro antes de la misa de la mañana. Todos pedirán por abundancia de peces y protección en cada salida a trabajar. El Loco, me dicen, nuestros botes se balancean con la música y el licor mientras celebramos a San Pedrito, hoy, 29 de junio, en medio del mar en tu honor, carajo. Agarro fuerte mi botella en la mano derecha y con la otra me agarro de la toletera. Salud, salud. San Pedrito, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? El Loco murmulla unas palabras ininteligibles que parecen una oración. Lo hace con la boca entrecerrada y con el mentón pegado al pecho. En la playa contigua se escucha la música de la banda y poco a poco aparece entre los cerros seguida de la imagen de San Pedro, vestido con un gran manto rojo, rodeado de flores, balanceándose en el mar, respondiendo así a la invitación de baile que la música provoca en todo el que la oye. Y desde el malecón, un observador ocasional alcanza a distinguir a un hombre con la cabeza baja y una botella en la mano que es parte de esa escena. Ese observador bajará a la playa a compartir por un momento el mismo mar festivo antes de que el agua tome nuevamente su territorio. Mientras el Loco continúa murmurando, siente una calidez extraña y por un momento pierde el entumecimiento que el frío le ha dejado. Levanta su mentón y mira al patrón. Algo ha cambiado. De vuelta a la caleta, no pasará mucho tiempo hasta que todos estén bajo los efectos del alcohol. El observador, que ha acompañado el trayecto de ida y de regreso de los botes entre cerro y cerro, los ve irse y nuevamente solo percibe el sonido de la banda de música. Se queda despidiendo el atardecer, guardando esa imagen en su memoria. Sabe que esas imágenes se desgastarán y lo que quede de ellas tal vez sean guardadas en palabras escritas o en algún lugar donde otra persona pueda recogerlas, ordenarlas y darles un lugar en su propia playa, en sus botes, sus aves y en sus recuerdos. Atravesando el camino terroso, el Loco llega nuevamente a su casa. Una voz lo sorprende desde el interior. ¿Loco? El Loco saca el cuchillo que siempre lleva entre su ropa. Loquito, ¿cuánto tiempo? Algo en esa voz le es familiar. Milton susurra, mientras sin darse cuenta sus manos se relajan.
¿Ya no me conoces? El loco deja caer el cuchillo. La celebración en San Bartolo aún no ha terminado. No sé si tengo tiempo, creo que tengo tiempo para leer un último cuento. Y antes de este cuento me gustaría contarles cómo nace. Yo dirigí una obra de teatro donde la protagonista era una costurera. En Nueva York, 1905, ella era una afrodescendiente. Para hacer esta obra de teatro, yo investigué también acerca de las costureras en el Perú, en la misma época. Y la verdad que el mundo que descubrí fue fascinante, porque luego de la guerra con Chile, durante la toma de Lima, muchas de las mujeres que se quedaron viudas tomaron como oficio, como trabajo, como medio de vida la costura. Y en base a esas impresiones es que yo escribo este cuento que les comparto ahora. Se llama Tres Puntos. Humeaba aún, luego del banquete donde había devorado las entrañas de la ciudad, y solo horas después fue apagado por completo. Entre los escombros, los habitantes de la ciudad tomada buscaban recuperar los restos de su fortuna. Entre ellos se encontraba mi bisabuela. Su esposo había muerto en batalla a causa de las heridas de balas que no se atendieron a tiempo. De él solo se conservó una vetusta foto que capturó su expresión seria, en la que resaltaba su bigote grande y espeso. Corría el año de 1881 y mi bisabuela tuvo que resignarse a ser viuda y hacerse cargo de su hija. Se habría curado las heridas de tu padre, otra sería nuestra suerte. Se lamentaba con frecuencia. La frase quedó grabada en la mente de mi abuela, que llevada por los vaivenes de la memoria, solía repetirla solas o en medio de alguna conversación. El tiempo hizo que la bisabuela fuera olvidando las reuniones en casa, las celebraciones de carnaval, los últimos pasos de las tapadas, y el luto permanente le hizo vivir en constante necesidad. Para subsistir, se vio forzada a realizar labores que no había imaginado, entre ellas coser. Aprendió a coser a mano sus prendas y las de su hija. Remendaba las telas que nunca terminaban de avejentarse en sus manos. No importaba cuán gastadas estuvieran. Cosía discretamente para su círculo más cercano y con el tiempo tuvo una de las primeras máquinas de coser que se entregaron como donación para las viudas de la guerra. La abuela siempre recordó el rechazo que sintió su madre al tener que dedicarse a la costura, ya que era una actividad considerada vergonzosa para algunos. Cosía a precios módicos bajo la condición de no revelar quién había confeccionado la prenda. El tiempo hizo que la habilidad para coser se traslade de una mano a otra. Entre esas manos, un pequeño dedal de plata acompañó las largas jornadas de costura de las mujeres de mi familia. Cambiaron los tiempos y con ellos las máquinas de coser en las que trabajaron. De la silenciosa máquina de la bisabuela pasamos a la de mamá, con motor eléctrico y luz potente. Muchas historias se cosieron entre vestido y vestido, y así, entre hilos, agujas, bordados y sedas, se unieron eventos como bautizos de bebés regordetes, quienes recibían el agua bendita rodeados de vestidos sobrios, matrimonios, con atuendos especiales hechos con el cuidado de no opacar el brillo de los vestidos de novio, de funciones, con trajes hechos para las personas que sentían cercana la visita de la muerte, y como quien de antemano hace las paces con ella, decide preparar su luto. También vivimos historias siempre presentes, historias de desaparecidos, donde nada hay que decir ni coser, solo atesorar la ropa desvestida, la ropa arrebatada de la humanidad de quien la llevó. Entre estos acontecimientos vivió mi familia. A veces las familias tienen parientes inanimados. Para nosotras, mi madre y yo, era la vieja máquina de coser, la antigua máquina, colocada sobre su mueble de madera, con cajones de acabados en relieve, cajones que permitían tener a mano alfileres, hilos, tijeras, tizas, cintas métricas y, por supuesto, el dedal. La máquina tenía un motor que traqueteaba con insistencia y junto con otros sonidos, como el corte del paso de la electricidad, el sonido de las tijeras, el movimiento de la cinta métrica, el trazo de las tizas sobre las telas, conformaban los sonidos de costura. Llevada por esa orquesta de la vida diaria, mi imaginación se abría paso en la infancia
y transformada en una niña pequeñita, entraba en el dedal, donde se iniciaban las aventuras. Trepada en el portacarretes, descubría la topografía de las telas apiladas, montañas multicolores, y luego tomaba largos paseos por las nuevas prendas. En esos juegos, llegué a conocer muy bien la voz de la máquina, su falta de aliento, sus carretes exangües, sus agujas fracturadas. A cierta hora, abandonaba a la niña del dedal para ayudar a mamá con los pespuntes. El pespunte tiene algo peculiar. La aguja y el hilo, como una pareja de danzantes, repiten los pasos atrás adelante en una coreografía simple que en su camino deja el rastro de dos telas unidas con firmeza. No recuerdo en qué momento las aventuras que iniciaban en el dedal quedaron guardadas en el cajón de la máquina de coser. Solo sé que luego de años de trajinar entre telas, retazos, nuevas tallas, noches en vela y paciencia, con mucho esfuerzo, aprendí a hacer suturas. Suturas para las heridas más profundas, las que no se pueden cerrar solas. Hice algunos pespuntes en el tiempo e intenté suturar las heridas del bisabuelo en el campo de batalla. Con especial cuidado, retiré el hilo que unía a mi abuela con el pesar de su madre. Suturé algunas heridas propias. La temperatura de la sala de operaciones se mantiene baja hasta que se inicie el movimiento de personal e instrumentos. Por ahora se oye el concierto frío de los equipos en el quirófano. Hace unos momentos, en su habitación, mamá puso en mi mano el dedal de plata tal como ella lo recibió de la abuela. Ahora me sonríe antes de quedar sedada. Quiero imaginarme que por la mente de mi madre desfilan todas las prendas que confeccionó vestidas por sus amigas y clientes a los que ella acostumbraba a despedir con una sonrisa. Y mientras dure ese desfile, las agujas que se usarán en la operación serán secretamente impulsadas por el dedal que guardó la máquina de coser. Tomo las manos de mi madre. Por ella sé que en la sencillez de la costura, cada puntada nos revela la urdimbre que nos conforma. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Thalía Coloma y también la participación de nuestras narradoras el día de hoy. Los animamos y los invitamos a participar de la segunda fecha del festival que se realizará mañana con la intervención de Lisbio Caña, Susan Noltenius y Giovanna Polarolo. Muchas gracias por su asistencia a quienes nos han seguido por Zoom, quienes nos han seguido por Facebook, y los esperamos el día de mañana también. Que tengan buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con todos.